Y volvemos. 2025, comenzamos nuevamente. Estaba leyendo un artículo aparecido en news.com.au en donde el título básico dice, bueno, va a ser una lucha, una guerra difícil para el 2025. Porque lo que se inició en el 2024 discutiendo trabajar desde la casa o volver a la oficina, este año va a ser más intenso, va a ser peor. Y adivine quién está perdiendo. Se los comento. El tema es simple, ¿o no? Comenzó con la pandemia. COVID-19 nos modificó la vida en un montón de aspectos, y en el aspecto laboral también. Entonces comenzamos con esto de que no se podía ir a ningún lado, y bueno, las empresas tenían que seguir trabajando, el sistema tenía que seguir operando con todas las restricciones, y comienza él a trabajar desde la casa. Entonces, el que no tenía, recibió una laptop, una computadora o una cámara para poner en la computadora existente, o de una u otra manera se arreglaban para comenzar a hacer este trabajo remotamente, para trabajar desde casa. Que en principio, bueno, para nosotros en el aspecto docente fue una complicación, después se fue amoldando, pero dar clase a través del teléfono, muchos de la cámara de la computadora, a un grupo de alumnos que no veía, por decir así, inexistentes en el salón de clases, se tornaba un poco difícil, a pesar de que había una interacción entre unos y otros, pero no era lo mismo. Para el empleado de empresas bancarias, de comercio, la empresa que sea, trabajar remotamente implicaba, bueno, recibir un montón de cosas. Todo lo que tenía en la computadora en la oficina lo tenía en su casa. Y si tenía que tener un meeting a través de Zoom o de cualquier otro sistema de comunicaciones, se hablaba con la gente, con los compañeros, y se comunicaba visualmente y hacía ese intercambio, que no es lo mismo que el intercambio personal o cara a cara, face to face. Nos acostumbramos a eso. Muchísima gente se acostumbró a eso, que además después con el tiempo vino trayendo otros beneficios. No tener que gastar en transporte público o privado, depende de cómo iba usted a la oficina, no tener que preocuparse mucho por el lunch que se llevaba para el mediodía, porque de una u otra manera se arreglaba en casa, no tener que gastar ese café que normalmente uno lo tomaba como excusa y salía del hábitat de trabajo y se iba a buscar un café. Si no es que había en la oficina, pero lo normal era que se salía a comprar un café. Todo eso se compendió en la casa. Claro, las cosas cambiaron, pero esa ley, digamos, ese permiso de trabajar desde la casa continuó. Continuó activo, continuó vivo. Y ese permiso llegó hasta que la pandemia pasó. La pandemia se fue y muchas empresas se encontraron simplemente con que allí tenían grandes oficinas vacías. Tenían que continuar pagando el alquiler, etcétera, etcétera, las oficinas vacías. Eso es un problema. Otro problema es que cuando la empresa contrató a ese empleado que ahora estaba trabajando desde la casa, lo contrató viniendo a la oficina.
de donde había una interacción, una especie de supervisión, sin decir que lo estaban observando a ver si trabajaba. Hay una especie de supervisión que se hacía físicamente. Pero cuando se contrató ese empleado era para trabajar en la oficina. Ya ahora muchos dicen, bueno, pero no estoy seguro de que trabaje todo el tiempo que necesita trabajar, porque no confío mucho. Bueno, ese es otro tema. No confía mucho en esa persona, que se entiende porque la contrató para venir a trabajar en la oficina. Pero la persona que está trabajando en la casa se siente más relajada, más cómoda, no se tiene que vestir, como decían, trabaja de cualquier manera, puede atender algún requerimiento de un hijo, de la esposa o del esposo, depende de quien sea. Entonces se hizo un ambiente más relax el trabajar desde la casa. La cosa fue cambiando y muchas empresas impusieron a sus empleados volver a trabajar a la oficina. E incluso acá el gobierno de New South Wales, del estado este de Nueva Gales del Sur, dispuso el año pasado que ese permiso terminaba y que el que trabajaba en la oficina tenía que volver a trabajar en la oficina. Por supuesto que el que junta la basura, el que barre la calle, seguirá haciendo el trabajo, pero los que trabajan en la oficina tendrán que volver a la oficina. Eso creó una serie de discusiones y protestas, intervención de la Unión, o sea, de los sindicatos, etcétera, etcétera, pero el tema se transfirió a este año, y en este año la cosa se pone más difícil, y con esto voy a cerrar. ¿Por qué se pone más difícil si es la misma discusión del año pasado? Porque la situación no es la misma económicamente en los países, por lo menos en este. En donde antes, el año pasado, decía, bueno, si me obligan a que vuelva a trabajar todos los días a la oficina, me voy, renuncio y me busco otro trabajo. Hoy es difícil. Hoy no puede renunciar y buscarse otro trabajo, si lo encuentra. Además, hay un porcentaje muy alto de empresarios que han decidido que si la persona que van a contratar no está decidida a venir a la oficina los 5 días de la semana, no la toman, no continúa el interview de trabajo. Es la posición del empleador. Usted está buscando algo para su empresa y lo quiere de esta manera. Otros optan por ser un poco más flexibles, dicen, bueno, vaqueros, vengan a la oficina 2 días por semana. Eso le llaman híbrido, el sistema. Vengan 2 días por semana, 3 días de casa, 2 días a la oficina, pero 2 días, bueno, esas son las reglas del juego. Se pone más difícil. No hay tanto trabajo como para darse el lujo de decir, renuncio y me busco otro. Entonces, ¿quién perdió esta guerra? ¿Quién perdió esta guerra? Es una expresión que están utilizando los sindicatos y todos aquellos que están a favor de que la gente siga trabajando de la casa. Pero no perdió nadie, no es una guerra, es volver a la situación previa a la pandemia. No es un ganador y un perdedor. Pero quien tiene un empleo y tiene una familia y tiene deudas, tarjeta de crédito y una hipoteca, un mortgage que pagar, tiene que conservar su trabajo porque no es fácil renunciar y buscar otro. Entonces, según dice el titular, perdieron los empleados, tienen que volver a trabajar. Bueno, pero volvemos a la situación previa a la pandemia. No es que pierden o ganan en una guerra que no existe, es una simple discusión. Muchos estarán a favor y muchos estarán en contra de trabajar de la casa o tener que volver a la oficina. Hay muchos empresarios que piensan que el volver a trabajar en la oficina no va a ser beneficioso como tener la gente trabajando en casa cómoda a su gusto. Cada empresario tiene su manera de ver las cosas, pero la guerra continúa. Ahora, ¿es una guerra? No. Es solamente volver a reacomodar una situación que la pandemia cambió. Entonces, aquí va a prevalecer la inteligencia de las personas, el diálogo y la conveniencia. Por lo menos así lo veo yo. Chao, hasta la próxima.